Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy voy a improvisar un poquito sobre el tema que voy a hablar. Desde hace bastante tiempo veo que hay preocupación, tanto en gente conservadora como liberal, como incluso de izquierda, por el tema del humanismo. Se preocupan, se preguntan, ¿cómo es posible reivindicar la posibilidad hoy en día de un humanismo? Para mí la palabra humanismo, insisto mucho en esto, está muy ligada a la noción del sujeto moderno. Por lo cual, como verán, mi intención no es reivindicar ningún tipo de humanismo. Pero que quede claro, con esto tampoco pretendo dar lugar o hacer pie a algún tipo de antihumanismo. Un antihumanismo que estaría, por ejemplo, a favor de las máquinas, en contra del hombre, o estaría a favor de la destrucción, de la desaparición de la especie humana sobre el planeta, etc. No, no se trata nada de esto. Se trata de pensar seriamente lo que significa ser humano hoy en día. Ya Heidegger, en Carta sobre el humanismo, en 1946, le responde en cierta manera a Jean-Paul Sartre en ese escrito, en esa conferencia que dio Sartre hacía poquitos meses, en ese texto que después fue posteriormente publicado, que se denominó El existencialismo es un humanismo, donde se resume claramente la posición filosófica de Sartre y su noción de libertad y responsabilidad con respecto al otro. Heidegger ya decía que la palabra humanismo era algo que había que poner en duda. Heidegger hablaba de los distintos humanismos que se habían dado a lo largo del paso del tiempo, por ejemplo, en la Grecia helénica, en Roma, durante el Renacimiento, el humanismo clásico, por ejemplo, en la época del clasicismo, por ejemplo, en Goethe, el humanismo marxista, posteriormente ya en el siglo XX el humanismo cristiano, el humanismo existencialista como el de Sartre, y podríamos citar varios humanismos más. La cuestión es que detrás de estos humanismos para Heidegger, lejos de reflejar una dignidad humana, se trata de aminorarla. Por eso Heidegger lo que proponía era definir al hombre como pastor del ser. No voy a entrar acá en la discusión si Heidegger sigue siendo, como lo piensan, y aunque estoy en parte de acuerdo, los nuevos realistas, un filósofo en definitiva heredero del neocantismo, ya que para Heidegger el ser y el hombre son mutuamente recíprocos. No se puede pensar al hombre sin el ser y el ser sin la adoración hacia el hombre. Dejemos esa discusión para otro momento. Pero lo que me parece importante es este giro que da Heidegger en Carta sobre el humanismo en posicionar al hombre en otro lugar. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿esto no es una posición antihumanista? No, no, nada que ver. Al contrario, se trata de otorgarle al hombre otra figura, ¿sí? Algo parecido a lo que hizo Foucault en Las palabras y las cosas, cuando criticó al sujeto diciendo que éste había muerto, ¿no? La muerte del sujeto. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de reafirmar la dignidad humana? ¿Se trata acaso de reivindicar el posthumanismo? ¿O vamos a ser tan osados inclusive de hablar de un transhumanismo? Para mí, no, ninguna de estas dos corrientes reivindica lo humano en cuanto tal. El transhumanismo me parece un proyecto por momentos bastante delirante, interesante en ciertos aspectos, pero muy delirante por otro, y diría que tiene muchos matices de antihumanismo. También eso es para dejarlo para otra oportunidad, la polémica con el transhumanismo. Y el poshumanismo, sí, estoy de acuerdo con muchos autores, por ejemplo Braidotti, entre ellos Gaby Balcarce, entre nosotros acá en la Argentina, el mismo Bátimo, que reivindicó un cierto posthumanismo, colegas míos que están de acuerdo con esa corriente,
¿sí? Porque el poshumanismo, se dice, es algo que, una figura que viene posterior, que es posterior al humanismo, y de alguna manera incorpora todas esas entidades que el humanismo ha dejado de lado o que ha puesto enfrente, como el pensamiento del sujeto. Quiero decir, todo lo que se opone al sujeto es objeto, todo lo que es objeto puede ser dominado, puede ser devastado, puede ser este, contemplado, puede ser representado, etc. Acá no se trata entonces de volver a la filosofía del sujeto, pero tampoco se trata de un posthumanismo. Me parece que el posthumanismo todavía está muy ligado a la concepción humanista y por lo tanto a la concepción del sujeto, ¿no? De un sujeto que se diluye, de un sujeto, digamos, débil en el sentido de Bátimo, pero que sigue siendo un sujeto a fin de cuentas. Yo reivindicaría otra figura cuyo nombre todavía no puedo encontrar, pero que dejo la inquietud de pensar quizás a la humanidad desde otro lugar, teniendo en consideración con lo que en otros audios o en otros videos, mejor dicho, reivindiqué como la ontología orientada hacia los objetos o la visión de los objetos en Bruno Latour, ¿no? Con su teoría del actor red. En definitiva, me parece que cuanto más reivindiquemos a otros entes, a otras entidades y coloquemos al hombre como una entidad más entre ellas, curiosamente, lejos de rebajar al hombre, vamos a darle una dignidad más ontológicamente fuerte. Repito, no tengo nombres para esta nueva figura humana. Me queda claro que ya no podemos reivindicar el humanismo, no estoy de acuerdo con el transhumanismo, tampoco me agrada la palabra posthumanismo, pero lo que sí creo que ya es necesario de pensar la humanidad, sobre todo en esta época tan acelerada, tan globalizada, tan ecológicamente devastada, manejada por gobiernos de ultraderecha y negacionistas de muchas cosas, entre ellos el cambio climático global. Me parece que la figura del hombre merece una nueva definición que realmente lo haga digno y de esta manera, a partir de esa dignidad, recrear nuevos proyectos políticos. Bueno, gracias y seguimos hablando. Los que quieran me pueden dejar comentarios que serán bienvenidos.